Lo más importante. Estamos con la congresista Adriana Tudela de Avanza País, quien estuvo justamente en esta reunión con la presidenta Dina Boluarte. Congresista Tudela, ¿cómo está? Muy buenas noches ante todo. Muy buenas noches, Omar. A ver, me parece importante, interesante estas reuniones que está sosteniendo la presidenta. Ustedes como Avanza País fueron a Palacio de Gobierno, se reunieron con ellas. Antes de entrar al fondo de lo que conversaron, que de alguna manera ya lo adelantaron, el hecho de poder ir, dialogar, sentarse, ¿cómo lo toman como bancada? Bueno, yo creo que estamos atravesando por un momento de profunda crisis política que requiere que todos los actores, que todas las fuerzas democráticas actúen con la responsabilidad y la sensatez que este momento amerita, ¿no? Y en ese sentido nosotros consideramos que es necesario dialogar, es necesario garantizar la gobernabilidad del país, así que tomamos como una señal positiva este acercamiento de diálogo, ¿no? ¿Y cuáles son ya los temas centrales que se abordaron en esta reunión? Entiendo que hay muchísimo de qué conversar, se ha reunido con diferentes bancadas, es verdad, pero quizá como Avanza País ustedes le han llevado ciertos puntos de agenda que les interesa priorizar. Así es, nosotros le hemos recalcado la importancia de impulsar una reforma política de fondo que nos ayude a poder generar los cambios de fondo en nuestro sistema que son necesarios para poco a poco ir recuperando la confianza de la ciudadanía en las autoridades, en las instituciones, fortalecer a las instituciones y poder, digamos, reconstruir un poco nuestro sistema democrático y hacerlo sostenible a futuro. Hablamos también de la importancia de impulsar una reforma económica de fondo, ¿no? Porque creemos que la reactivación económica no puede consistir únicamente en la entrega de bonos, en la entrega de créditos, sino que tiene que haber una generación de confianza, de seguridad, que generen las condiciones para la inversión privada, que finalmente es el motor del crecimiento, es el motor de la economía. Y en el punto económico, ¿le han sugerido algún nombre en particular para el ministerio? Nosotros no hemos hecho ninguna sugerencia en particular. Le hemos exigido, sí, que convoque a un gabinete que encuentre un equilibrio entre lo técnico y lo político, ¿no? Porque nuevamente estamos atravesando por un proceso de crisis muy profunda que requiere de cuadros políticos en el gabinete y en ciertas carteras en particular, por ejemplo, en Interior. Creemos que es necesario que haya un buen equilibrio entre lo técnico y lo político, sobre todo porque no tiene en este momento, digamos, una bancada clara en el Congreso de la República. Por lo tanto, sí creemos que tiene que haber un equilibrio entre ambos factores. Y lo que puede generar además un factor de muchísima inestabilidad, ¿no? Pensando, a ver, en la historia reciente lo que ocurrió con el expresidente Martín Vizcarra, que tampoco tenía una bancada en el Parlamento y se generó la inestabilidad y crisis política en ese momento. ¿Esto puede ser muy complicado? ¿Puede generar nuevamente un proceso de inestabilidad en el país? Yo creo que sí, es un momento complicado, pero justamente es lo que queremos evitar, ¿no? Y le hemos reafirmado cuál es la posición de la bancada de Avanza País, que nosotros queremos abrir un diálogo democrático, queremos garantizar la gobernabilidad, pero que vamos a mantener un rol fiscalizador, porque finalmente nosotros hemos siempre operado en función a la defensa de ciertos principios, de ciertas ideas. Creemos en la defensa del Estado de Derecho, en la defensa de la libertad de los ciudadanos y los derechos fundamentales de los ciudadanos por encima de todo, la limitación del poder político. Y le hemos pedido que dé señales claras de un compromiso de respeto a la Constitución, de respeto al sistema democrático, para poder darle esa gobernabilidad que requiere el país, ¿no? Pero también hemos sido bastante claros en que no hay que confundir la fiscalización con la obstrucción o con la confrontación, porque finalmente el rol del Congreso de la República en nuestro sistema democrático es fiscalizar, es el contrapeso al Ejecutivo. Entonces, simplemente reafirmarle eso, ¿no? Que no hay que confundir la fiscalización con la confrontación o con la obstrucción. Por ejemplo, entiendo, y lo decía el vocero de Acción Popular, si no me equivoco, el congresista Luis Vergara, luego también de la reunión que ellos tuvieron con la presidenta Boluarte, que ha decidido, ella al menos en este gabinete, que entiendo podría juramentar el día de mañana, no invitar a ningún congresista. Lo que dijo, parafraseó el congresista Vergara, es que cada quien tiene sus funciones, cada quien tiene su chamba, su trabajo, y que lo que busca es un gabinete más bien técnico. ¿Sería una medida positiva, es decir, que en este gabinete no haya ningún parlamentario para tratar de evitar que se piense, bueno, ahí están las cuotas que tiene que dar Dina Boluarte? Sí, yo creo que esa es una decisión acertada y nuevamente
creo que el gabinete tiene que encontrar un equilibrio entre lo técnico, pero no descuidar lo político. Así es. Ahora, el otro punto que también se le ha estado preguntando y cuestionando mucho, porque entiendo fue una de las ideas que surgió en medio de la crisis política con Pedro Castillo, el adelanto de elecciones, que incluso se aprobó en la Comisión de Constitución la semana pasada, y se usó, me parece, el proyecto de Susel Paredes y Digna Calle. Ella ha dicho que por lo pronto se va a tener que ver y analizar las circunstancias cuando toque. ¿Va a poder llegar al 2026, cree usted, o el tema del adelanto de elecciones va a tener que ser un factor que vamos a evaluar en su momento? Bueno, yo siempre, cuando he hablado de adelanto de elecciones, he señalado que esto tiene que venir amarrado nuevamente de ciertas reformas políticas, ¿no? Y creo que hay que ser muy claros en que no podemos ceder frente a, digamos, esta azonada por parte de la izquierda radical que pide elecciones adelantadas el día de mañana ya, porque creo que lo único que buscan generar es caos, desorden y finalmente implementar la Asamblea Constituyente, que es su objetivo político. Pero yo siempre he dicho que creo que sí tenemos que irnos eventualmente a un proceso de elecciones adelantadas, pero tiene que ser un proceso de transición ordenado, con reformas, para luego poder ir con las cosas, digamos, ya en orden y con una agenda mínima, con un consenso mínimo respecto a las reformas, para poder por lo menos esperar resultados distintos, ¿no? Si es que nosotros nos vamos a un proceso de elecciones adelantadas el día de mañana sin impulsar ningún tipo de cambio, sin ningún tipo de reforma, probablemente vayamos a estar en exactamente la misma situación que hoy en 2, 3 o 4 años más. Y creo que eso es justamente lo que tenemos que evitar. Yo creo que la crisis política no empezó ni terminó con Pedro Castillo. Creo que pretender decir que porque ya ha sido destituido el expresidente, entonces ya no hay crisis, es, digamos, tratar de tapar el sol con un dedo. Y creo que no deberíamos ver las cosas de esa manera. Creo que lo más sano sí sería irnos eventualmente a un proceso de elecciones adelantadas, pero más adelante. Creo que en este momento sí tenemos que hacer un llamado a la calma, a la gobernabilidad. Tenemos una responsabilidad gigantesca en este momento. Ahí me gustaría entender la posición, porque incluso uno podría decir, bueno, pero ya la crisis que se vivió con Pedro Castillo, es verdad, no ha pasado del todo, pero estamos ya con un cambio, ¿no? Que es Dina Boluarte, vamos a ver qué tal lo hace. Sin embargo, usted me plantea que, a ver, más temprano que tarde, sí se podrían adelantar las elecciones, que esta convivencia no va a durar hasta el 2026. Yo creo que lo más sano sería irnos a un adelanto de elecciones, nuevamente con reformas, y cuando hablo de la crisis política y que no ha empezado ni terminado con Pedro Castillo, me refiero a que venimos de un proceso acelerado de ataque a las instituciones, de maltrato a nuestras instituciones. Hemos tenido, ya he perdido un poco la cuenta, creo que 5 presidentes. 6 presidentes en 6 años. Sí. Entonces, creo que eso nos debe llevar también un poco a la reflexión, ¿no? Y reevaluar qué es lo que hemos venido haciendo bien, qué es lo que hemos venido haciendo mal, hacer los cambios necesarios. Y luego yo creo que sí es necesario eventualmente irnos a un proceso de elecciones adelantadas, pero nuevamente creo que no hay que ceder al chantaje violento de la izquierda radical que pide un proceso de elecciones adelantadas inmediato, sin reformas, porque lo único que buscan generar es caos y hacerse el poder. Y eso responde, porque hay 2 factores, es verdad, Dina Boluarte no tiene bancada en este momento, pero también es verdad, recordando lo que ocurrió con el Congreso anterior, el que fue cerrado por Martín Vizcarra, que era un Congreso que llegó a un punto de deslegitimización muy profundo, que justamente terminó validando el cierre de Martín Vizcarra en su momento. Y este Congreso, pues también, más allá de la celebración que hubo el día miércoles con la vacancia de Pedro Castillo, es un Congreso que ante la opinión pública se ha deslegitimado mucho. ¿Responde también a eso, al entendimiento de que la población no quería Castillo gran parte, pero menos nos quería a nosotros? No, yo creo que finalmente yo he sido bastante crítica del rol del Congreso y en particular del rol de la oposición, ¿no? Creo que en muchas ocasiones que ameritaban una respuesta firme, no se obtuvo una respuesta firme, pero nuevamente creo que el Congreso de la República, por su naturaleza, suele tener bajos índices de aprobación, no solo en el Perú, sino que creo que alrededor del mundo. Pero nuevamente creo que tenemos que poder
lograr los consensos necesarios y asumir la responsabilidad que tenemos en este momento con mucha sensatez. Entonces creo que más allá de lo que puedan decir las encuestas en este momento, creo que como país tenemos que hacer un esfuerzo para encontrar consensos mínimos y sobre eso ir construyendo. Ahora, entiendo que con la detención de Pedro Castillo, las investigaciones que seguirá ya en el Ministerio Público, pues uno podría decir, cerramos ese capítulo, pero todavía queda mucho de lo que ocurrió en las últimas semanas y mucha responsabilidad no solo legal, sino política de sus exministros. Hoy escuchaba a Alejandro Salas, exministro de Trabajo, y además uno de los principales escuderos de Pedro Castillo, señalar que se arrepiente de haber sido parte de este gobierno, pero ya tiene una denuncia constitucional en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por lo que uno diría fue el inicio de esto que vimos el día miércoles, es decir, de interpretaciones fácticas de la cuestión de confianza. ¿Eso debe continuar? ¿Cuál es su posición sobre todos los miembros de ese gabinete? Sí, yo creo que es evidente que el gobierno de Pedro Castillo estaba apuntando a un cierre del Congreso y a eso respondió ciertos nombramientos dentro de su gabinete, a eso respondió el haber presentado 2 cuestiones de confianza y la posterior interpretación fáctica de la negación de la confianza. Y finalmente esto ha sido avalado y aplaudido por todo el gabinete, ¿no? Entonces, a mí sí veo, digamos, con mucho escepticismo estas renuncias intempestivas y estos arrepentimientos ex post, digamos, luego de ocurridos los hechos, cuando todos hemos visto a los ministros aplaudir a Pedro Castillo hasta el último minuto y cuando finalmente Pedro Castillo ha dado el paso final, todos han salido corriendo. Entonces, yo la verdad es que creo que esa es una lavada de manos inaceptable y creo que el país entero no debe olvidar quiénes han sido los que han empujado este ataque a la institucionalidad democrática que se ha terminado materializando en este intento de golpe de Estado, ¿no? ¿Qué debería pasar, ya en términos políticos, en el Congreso de la República con estos exministros, Alejandro Salas, que ya están denunciados constitucionalmente? Y muchos de ellos, a ver, tenemos información según nuestras fuentes, lo estaba comentando, que el propio Pedro Castillo, en su momento, luego de dar este mensaje, decide llamar al comandante general de la policía, Raúl Alfaro, a pedirle que detenga a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Esta información ya salió, ya trascendió, pero un dato adicional que llama mucho la atención y que implicaría efectivamente a otro exministro es que cuando el comandante general le pide explicaciones a razón de qué voy a detener a la fiscal de la Nación, Pedro Castillo le pasa el teléfono celular al ministro en ese entonces, Willy Huerta, para que sea él quien le explique por qué va a detener a la fiscal de la Nación. Es decir, eso de que, según decía Betsy Chávez hoy en la revista Hildebrand en sus 13, que Pedro Castillo actuó solo, que nadie sabía de nada, no parece creíble. No parece ser el caso y creo que son actos gravísimos, ¿no?, los que hemos podido conocer estos días. Creo que estas acusaciones constitucionales tienen que seguir su proceso y creo que los ministros que han colaborado con esta intentona de golpe de Estado tienen que ser sancionados, inhabilitados, sin perjuicio de las responsabilidades penales del caso, ¿no? Y nuevamente, ya hablando de Willy Huerta, creo que ha quedado clarísimo que era una necesidad absoluta censurar al ministro cuando se planteó la censura, ¿no? Y es lamentable que no haya ocurrido. Efectivamente, ¿no? Porque quedó como una de las grandes todavía limitaciones que tuvo el Congreso de la República cuando tuvieron la oportunidad de censurarlo. Incluso se presentó una moción de revisión en ese momento, de reconsideración sobre la censura, y no lo hicieron cuando el hombre pues no hizo nada por capturar a los que hoy día parece ya van a caer en cualquier momento. Exactamente, y a eso va la crítica que yo hago muchas veces del rol que ha tenido el Congreso, el rol que ha tenido la oposición. Creo que muchas veces no hemos dado la respuesta que era necesaria dar en ese momento, pero sin perjuicio de ello creo que finalmente hemos hecho, por lo menos desde mi bancada, desde ciertos sectores de la oposición, lo que hemos tenido en nuestras manos hacer. Y creo que el hecho de haber planteado esta tercera moción de vacancia, el haber adelantado la fecha del debate de la moción ha terminado generando las condiciones para que prevalezca el Estado de Derecho y la democracia. Ahora, ¿qué opina de estas versiones que dan algunos de sus colegas en el Parlamento sobre
lo que habría ocurrido con Pedro Castillo cuando da este anuncio de golpe, de cerrar el Congreso, intervenir las instituciones. El congresista Bellido ayer nos decía que probablemente lo han drogado, ¿no? Que una mano ahí que ha jugado con la oposición parlamentaria lo ha drogado y lo ha hecho hablar. Y hoy que ha ido el congresista Bellido a hablar con el presidente Castillo, Castillo le ha dicho que no recuerda nada, que no se acuerda de haber dado ese mensaje. Vamos. Francamente son justificaciones ridículas, pero nuevamente tampoco es ninguna sorpresa, ¿no? Porque Pedro Castillo ha constantemente recurrido a la victimización a lo largo de todo su gobierno, nunca ha asumido responsabilidad por nada y además ha evitado dar la cara constantemente frente a la población, frente a la prensa, frente al Congreso, frente al Ministerio Público. Entonces, hemos tenido a lo largo de este año y medio un presidente que jamás ha dado la cara, que nunca asumió responsabilidad por sus actos. Y lo que ha pasado ahora, este tipo de justificaciones ridículas son una muestra más de eso, ¿no? Y con este tipo de justificaciones uno se pregunta, ya pasando al tema de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? ¿Qué posición van a tomar las bancadas que en algún momento fueron el soporte de Pedro Castillo, que evitaron casi hasta el final, hasta que él dijo lo cierro, evitaron que él sea vacado? Por lo pronto, Perú Libre, por ejemplo, ha dicho que no se va a reunir con Dina Boluarte y la ha calificado casi de golpista, Podemos Perú también. Entonces va a ser una relación compleja porque pareciera que las bancadas que apoyaron a Castillo ahora le van a hacer la guerra a Dina Boluarte. Sí, y parece, digamos, que la izquierda radical nuevamente va a optar por empujar una situación que los ayude a conseguir su asamblea constituyente. Y es muy importante también que no dejemos que la narrativa que han adoptado prospere, ¿no? Que no ha habido golpe de Estado, que Pedro Castillo en realidad estaba drogado. Finalmente, no podemos dejar que ese tipo de discursos ganen terreno, ¿no? Porque finalmente, creo yo, lo que ha pasado a lo largo de muchísimos años y lo que nos ha traído a este punto, ¿no? Entonces, creo que es muy importante ser firmes frente a estas azonadas y amenazas y llamados al caos por parte de la izquierda radical. Y sobre eso, entonces, haciendo, digamos, el equivalente, se va a necesitar también muchísima madurez de la oposición, ¿no? Del otro lado, del centro, de la derecha, pero muchísima madurez al momento de convivir con Dina Boluarte. Porque claro, si tienes una izquierda radical que lo que quiere o está con sangre en el ojo, y tienes a una derecha también radical que no le importa nada y piensa que Dina es comunista, pues entonces ya, que esto es ingobernable. Sí, y creo que en este momento la batalla que estamos luchando ha dejado ya de ser una batalla ideológica. Creo que estamos acá batallando por defender la vigencia de nuestro Estado de Derecho y de nuestra democracia. Tenemos que hacer un ejercicio de madurez, tratar de encontrar consensos mínimos y poder brindarle al país cierta gobernabilidad en la medida que desde el gobierno también se den señales claras de que hay un compromiso con la defensa del Estado de Derecho y con la democracia y sobre todo con el respeto por las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿no? Porque nuevamente para nosotros desde Avanza País la defensa de la libertad es una batalla que se tiene que dar todos los días. Y si bien, digamos, ha habido una primera victoria del Estado de Derecho y de la defensa de las libertades, no nos podemos quedar dormidos, no podemos bajar la guardia y tenemos que, digamos, guardar cierta perspectiva y ver con mucha prudencia lo que viene hacia adelante. Y solo para terminar, ¿no? de esta, entiendo que breve conversación que usted tuvo con la presidenta Boluarte, no sé si ha tenido previamente otras conversaciones, pero ¿qué impresión le dejó? Leí un perfil muy interesante en Hildebrand hoy día que hablaba de una persona que al menos está convencida de que lo más importante en este momento es el pragmatismo, ¿no? Nada de ideologías, lo que importa aquí es sacar adelante este barco. Sí, bueno, ella nos manifestó efectivamente eso, ¿no? Que quería garantizar la gobernabilidad, formar un buen gabinete y poder encontrar ciertos puentes de diálogo, ¿no? Bueno, esperemos que sea así por el bien de todos los peruanos en realidad. Muchísimas gracias, congresista Gracias. Adriana Tudela, vocera de Avanza.